Hola, quiero darles la bienvenida a SMARTS, un programa de MuseArts patrocinado por el Canada Council for the Arts, el cual es una serie de talleres, conversaciones y espacios para el desarrollo profesional, desarrollo de competencias y el intercambio de conocimientos en temas como cultura, comunidad, inclusión, derechos humanos, desde una perspectiva de antiopresión. También exploramos conocimientos, herramientas y recursos digitales para impactar positivamente la carrera de artistas con intereses en arte comunitaria, con experiencias de refugio o inmigrantes. En esta serie de conversaciones estará moderada por Mónica Aguirre, una de nuestras colaboradoras en Colombia. Que las disfruten. Hola, estamos con Jacqueline Quintero. Ella es gestora cultural de la ciudad de Medellín. Trabaja hace más de 20 años con la Corporación Cultural Nuestra Gente y tiene un gran recorrido en los temas de cultura, desarrollo cultural y demás. Bienvenida, Jackie, a este espacio. Estamos muy felices de que nos acompañes en este escenario. Bueno, Moni, no, yo muy contenta de acompañarles en este espacio. Como decía Moni, he tenido la oportunidad de recorrer y transitar por los saberes de los espacios sociales y culturales de la ciudad, y eso pues ha hecho de mí una persona muy sensible, digamos, a ciertas prácticas culturales, a manifestaciones y a las comunidades. Eh, bueno, gracias por invitarme. Bueno, a propósito de ese recorrido y de esa sensibilidad sobre la dimensión cultural del desarrollo, este espacio está pensado para trabajar el desarrollo de habilidades y capacidades de diferentes artistas de Colombia, de Canadá. Esta es una comunidad de artistas y queremos arrancar con una pregunta. Tú, como gestora cultural, para el trabajo desde las artes comunitarias, ¿qué comprendemos como cultura, Jackie? La cultura para mí es una práctica, ¿cierto? Es una práctica que está en los y las comunidades, que nace, digamos, del seno de las comunidades y que está relacionada con todo su ejercicio de hacer, el ejercicio creativo, desde la ciencia, también desde las prácticas tecnológicas que tienen las comunidades, pero también tiene que ver con las formas de empezar a conectarse con otros, las relaciones, tiene que ver con esa ciudadanía cultural, esas formas en las que los y las habitantes pueden correlacionarse, respetando la individualidad, cada uno, cada una. También hay unas prácticas que tienen o vienen desde las artes, que están en los y las habitantes también, y que estos habitantes pues quieren desde sus propias estéticas que se vean reflejadas en la ciudad. Para mí esa es la gestión, digamos, del territorio, ver que esas prácticas y esos ejercicios cotidianos de estas personas, de estos habitantes, de estos ciudadanos, pues sean vistas, sean leídas por otros, que además no hagan parte de solamente de asuntos propios, sino que se vuelvan asuntos colectivos también. Entonces, para mí la práctica cultural tiene que ver con esa lectura de contextos, tiene que ver con esa lectura de sujetos, de individualidades, pero también de creaciones. La ciencia, las artes, la tecnología hacen parte también de esa cultura que hay en los territorios. Y lo digo así porque siempre en las grandes esferas de la cultura simplemente toman las prácticas artísticas como el violín o las artes plásticas como lo único que es cultura o lo único que es arte, y se olvidan también de esas otras formas que tiene la cultura de manifestarse en los territorios. Bueno, a propósito de esto que hablas, que las comunidades en sí son cultura,
queremos hablar contigo de una pregunta muy importante, ¿cierto? En el ámbito cultural trabajamos con diferentes grupos étnicos, con comunidades indígenas, con comunidades afrodescendientes, con unas comunidades que tienen unas prácticas particulares en su territorio. Entonces, lo que queremos hablar contigo, ya que es cómo desde el arte comunitario, cómo los artistas cuando quieren generar desarrollo comunitario, trabajan con esas comunidades respetando esas identidades culturales, esas formas de ver el mundo, ¿cierto? Para aprender de manera colectiva, pero respetando y no apropiando esas identidades culturales de una manera irrespetuosa. Bueno, pues yo creo que es porque nosotros hacemos teatro comunitario y ese teatro comunitario lo que busca es reflejar esas formas que nacen de la comunidad y desde la forma más natural. Nosotros co-creamos colaborativamente con el otro y en esa co-creación pues sigue siendo ese sujeto que aunque es actor, sigue siendo comunidad. Y al seguir haciendo comunidad, él está contando su propio relato, él no está contando un relato ajeno a él. Y quienes estamos allí apoyando en escena, que no hacemos parte, digamos, de esa historia, casi siempre lo hacemos desde esa complicidad también para que este compañero, esta compañera que quiere llevar un mensaje, pues pueda hacerlo a través de nosotros. Entonces está trazada pues como la sonoridad, también está trazada como ese asunto de la voluntad y de respeto hacia el otro, pero también creemos que cuando contamos una historia es porque todos sentimos o nos sentimos parte de ella. Entonces, porque casi siempre en el trabajo comunitario lo que se hace es que colaborativamente se crean las historias, cada uno pone su historia, la que quiere contar, y son esas historias que son más cercanas a los demás, las que mayor impacto tuvo en quienes hacen parte de la escena, las que al final se ponen pues en un texto dramático y entre todo terminamos creando ese personaje y al final pues lo mostramos porque hace parte también de esa creación horizontal que se da en este hacer comunitario. Para nosotros es muy importante contar lo que la persona quiere contar, no más allá de esa historia que quiere reflejar, porque también entendemos que hay unos asuntos susceptibles y hay unos asuntos sensibles en la comunidad, que si bien nosotros queremos tratar a veces esos conflictos que se dan en las comunidades, pues a la final es la comunidad quien decide hasta dónde y cómo se muestra. Nosotros hemos trabajado en los últimos años con comunidades étnicas, indígenas, afros, que hacen parte, digamos, de diferentes momentos en la escena y yo creo que desde el respeto se ha logrado una sincronicidad, pues hemos sido asincrónicos y también también hemos podido sincronizarnos, a veces asincrónicos porque también hay cosas que las comunidades nos dicen, no, eso no lo vamos a mostrar, y se paran y se enojan, y bueno, listo, aunque a uno le parezca muy bonito estéticamente, que la propuesta o lo que hay ahí es muy, muy atractivo para mostrar, también entender que esas lógicas pues no ayudan a construir, no solamente la estética es la que debe predominar, sino también ese lenguaje cercano que debe haber del teatro hacia la comunidad y la comunidad hacia el teatro, y que tiene que ser un ejercicio muy, muy limpio desde la literalidad que se cuenta ahí, y como queremos hacerlo de la manera más natural, no queremos forzar a nadie quien hace parte del ejercicio, sino que realmente esa persona que está ahí en escena quiera mostrarlo y quiera vivirlo, y que cuando salga se sienta feliz de hacer parte de un colectivo. Entonces yo creo que estas cosas pues son las que nos han ido dando como línea sobre el trabajo comunitario, ¿cierto? Llegar a diferentes territorios
y no solamente desde el trabajo de memoria que hacemos a través del teatro, sino también los ejercicios de memoria viva que hacemos también en los territorios. Que nosotros también hemos venido haciendo un ejercicio de memoria viva, donde tratamos de poner en público o poner en común las historias de la gente, cómo llega la gente a la nororiental y cómo se encuentran a partir de sus propios relatos, porque mucha gente le da miedo contar o se siente solo, no tiene identidad frente a este territorio que ha sido tan diverso en temas de migración. Pero cuando hacemos una propuesta como las barricadas de la memoria, la gente alrededor de esos relatos puede juntarse y empiezan tímidamente a contar su historia, pero luego entonces se reconocen que aquel vecino también tuvo una historia parecida y nace más desde esa voluntad de querer juntarse también en comunidad. Ya que tú hablas de unos conceptos bien bonitos, el respeto por lo que son las comunidades, la sincronicidad y la asincronicidad, ¿cierto? Y digamos que quisiéramos hablar un poco de, bueno, ¿cuáles han sido las pistas en esos 20 años de experiencia, inclusive en el trabajo de nuestra gente, para que las y los artistas desarrollen esa sensibilidad, ¿cierto? Ver al otro en lo que es, desde donde es, su cosmogonía, porque digamos ese es el gran reto y por eso estamos haciendo este espacio. ¿Cómo leer? Porque muchas veces no somos sensibles a eso y queremos imponer. Entonces el pintor que quiere proponer unas cosas desconociendo la mirada del otro y la otra, ¿cierto? ¿Tú cuáles creerían que son las pistas para desarrollar esa sensibilidad y co-construir? Yo creo que, pues yo creo que eso se ha nacido, digamos, un poco, bueno, de la escuela de la que hago parte, ¿cierto? Como de ese espacio en el que yo fui beneficiaria de un espacio comunitario, ¿cierto? A mí me acogieron en un espacio comunitario, hice parte de unos procesos, digamos, de teatro y de recreación hace algún tiempo. Y yo siempre digo esto en los espacios donde me preguntan, y es que a mí me enseñaron a creer en la gente porque alguien creyó en mí cuando yo era joven, ¿sí? Y creer en mí era que yo me imaginaba, no sé, ay, yo quiero hacer un festival, qué rico hacer un festival con pelados, y que alguien me dijera, lo puedes hacer, fue como la ventana que abrió también la posibilidad que yo creyera en otros, y en los sueños que otros tenían, y en las realidades que otros han venido luchando también, porque hay unas realidades muy duras en las que a la gente pues tiene que todos los días como estar al pendiente como a la guerra para poder sobrevivir. Y cuando uno llega a unos territorios y digamos la simpleza de los sueños de la gente, pues no, ¿ustedes qué quieren hacer? No, nos gustaría hacer un evento para que la gente salga. Y uno va y logra hacer como esa conexión con esa comunidad porque pues yo me entiendo como comunidad, es un asunto de que cuando uno trabaja con la gente uno debe ponerse también el trabajo de comunidad, o sea, yo nunca me salgo de que yo también soy parte de esa sociedad, de esa comunidad, y eso es lo que me permite un poco también generar ese match, ¿cierto? Ese match, porque yo no le estoy hablando como el profesional que llega a hacer un ejercicio, sino como una paisana más, una vecina más, que llega a construir con ellos y ellas desde lo que se puede construir, ¿cierto? Desde los sueños que ellos tienen. Y digamos que el ejercicio más de mediación que se hace es tratar de generar puentes para que eso se haga posible. Entonces, creo que cuando nosotros como profesionales dejemos de estar pensando que somos profesionales cuando llegamos a un territorio y sintamos más que somos comunidad, el ejercicio puede ser mucho más sensible porque vamos a tener una mirada
más horizontal frente a la comunidad, el otro se va a acercar con una, digamos, con un respeto más, más bonito hacia nosotros y nosotras, y pues eso permite un diálogo mucho más fluido, de confianza, ¿cierto? Desde la confianza y el amor, porque lo otro que pasa es que las comunidades también sienten ese afecto, un afecto, y no quiero decir que eso sesgue un poco el trabajo que uno hace, ¿cierto? Porque podrían decir, entonces eso va a sesgar la mirada que tienen, no, porque también hay un ejercicio ya de muchos años en el que uno aprende también a leer a las comunidades frente a cuando ellos mismos quieren cosificar a sus comunidades o no, o cuando hay una intención ahí monetaria, ¿cierto? Uno aprende también a leer estos personajes, y eso también lo da esa apertura que uno tiene cuando uno se instaura como comunidad, a vivir, a sentir el territorio, ¿cierto? Que usted pasa y ya el vecino del lado lo saluda, el señor del mango, la señora de la tienda, que la señora de la tienda le guarda el paraguas por si llueve, bueno, un montón de dinámicas que empiezan a pasar desde esa confianza, ¿cierto? Desde esa confianza que además ese vínculo de confianza permite también protección en los territorios difíciles. Cuando usted llega todo carnetizado, todo rígido, la gente se previene, pero cuando usted llega con toda la tranquilidad, por decir, a mí me pasa algo muy bonito, y es que cuando trabajaba con población étnica acá en Medellín, yo me sentaba en la calle a peinar las niñas, mientras conversaba con la mamá. Y todavía ya no trabajo con la población, pero yo todavía paso por algunos lugares y me reconocen y se acercan o se sonríen de lejos, me bolean la manito. Y a veces todavía me siento y le digo, ¿cómo estás? Y me siento como ahí. Y la gente pasa y ¿qué dirá? Bueno, esta mujer, ¿por qué está ahí sentada viendo a estas mujeres? Porque yo creo que sentarme con ellas es también generar de que cualquiera de nosotros puede pasar y sentarse a hablar con ellas, porque ellas también son humanas, ¿cierto? La humanidad no se le pierde por estar sentadas en la calle ahí en una condición difícil, no, siguen siendo humanas, y en esa humanidad pues se da como la relación también. Bueno, hablas bastante del concepto de comunidad, y queremos hablar entonces contigo como cómo desde las artes se genera arte comunitario y se potencia o se aporta a esa comunidad, ¿cierto? Bueno, Moni, ahí pues el ejercicio del arte comunitario, yo creo que también como en los últimos años se ha hecho más evidente, y es mirar primero qué pasa en la comunidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que desarrolla la misma comunidad? ¿Cuáles son esas capacidades que tienen desde el arte? Y uno cuando va a ciertos espacios, pues empieza a identificar el chico que rapea, la chica que baila. En estos días pasaba algo particular, y es que en una comunidad donde estamos haciendo un trabajo, se identificaba como 5 casas seguiditas de comunidad afro, y que no se integraban al resto de la comunidad, o sea, que estaban ahí, pero todos los fines de semana, a ciertas horas precisas, salían a escuchar música tradicional y a bailar en ese punto específico, ¿cierto? Entonces también esa lectura de contextos, esas cartografías sociales o culturales que uno empieza a generar en la comuna a partir de caminarlas, empieza como a dar pistas frente a qué pasa en ese territorio y cómo potenciar esas capacidades que tienen desde las artes. Y, y bueno, claro que pasa algo particular, porque también en esa misma comunidad, que no es una comunidad lectora, hicimos un ejercicio de lectura en una esquina, porque no
no tiene espacios públicos más que la calle. Entonces, en una esquina donde no transitan como vehículos, hicimos una actividad de promoción de lectura y salieron más de 500 muchachitos, mentiras, estoy exagerando, la exageración paisa, pero si eran por ahí 40, 50 niños, que además pensábamos que no, pues que esa actividad pues no iba a ser como la más exitosa, y los niños piden que les leamos cuentos, historias en la calle. Entonces también es no cerrarnos tampoco solamente a lo que pasa allí, sino empezar a llevar paulatinamente otros lenguajes que permitan también ese cruce de saberes y empezar a identificar, bueno, porque a estos niños les gusta que les lean, qué pasa en sus familias, bueno, ¿será que es que leen mucho y tienen mucha capacidad para comprar libros y son los más lectores y no sabíamos? Y empieza otro ejercicio también, eso nos da como otras corrientes de investigación para generar esas posibilidades. Cuando identificamos como esas formas, casi siempre en los espacios, pues empezamos a pensar en cómo integrarlos en espacios comunes para que ellos mismos se vean, porque muchas veces, aunque pasa eso en el territorio, las comunidades no se ven en lo que hacen. Porque también, bueno, en los últimos tiempos he venido trabajando en lugares de asentamiento subnormal, como dirían por ahí, o personas que están en territorios no legales, como diría la administración, pero que las comunidades en medio de ese miedo por el destierro empiezan a ocultarse en sus casas y a no contar quiénes son. Y eso lo único que hace es como debilitar como un poco su proceso vivo. Cuando hacemos el ejercicio, digamos, bueno, vamos a hacer un primer festival o vamos a hacer un primer encuentro con las comunidades, tratamos de invitar a esos personajes que empezamos a identificar para que se vuelvan, bueno, nosotros tratamos de generar unos nuevos liderazgos a partir de esas habilidades. Creemos que eso es lo que potencia, son unos nuevos liderazgos en el territorio. Entonces empezamos a hacer ejercicios de memoria un poco, hacemos radio, hacemos un ejercicio de radio, invitamos un par de personajes para que la gente los vea. Si canta, entonces lo permitimos ahí como venga, cante para que su comunidad lo vea. Y ya empieza a ser reconocido un poco por su comunidad, por esa habilidad que tiene, ¿cierto? O no solamente reconocido, porque puede ser que mucha gente lo haya visto cantando, pero ni siquiera sepa quién es, o su nombre, o de su origen, o cómo llegó a ese territorio. Y luego pues empezamos como a proponer otros ejercicios. Venga, usted que sabe cantar, usted que sabe bailar, ¿por qué no hacemos un ejercicio colectivo entre usted y él? Y bueno, y un poco así se van haciendo como las mesas creativas, que también dispone, bueno, el ejercicio de juntar varias disciplinas artísticas para generar un lenguaje comunitario común. Qué bonito, leer el contexto, ser puente para que las comunidades se miren, se muestren, y ser puentes también para que se encuentren y generen comunidad. Un poco ese es el ejercicio. Pues al final siempre miramos como hacia afuera a buscar como las grandes prácticas artísticas cuando realmente los productos están hacia adentro. Entonces, creo que hacerlo así ha permitido un montón de cosas, descubrir. Nos hemos descubierto un montón de actores naturales buenísimos, o sea, que ni la escuela pues de teatro de la Antioquia los tiene. Y lo digo de verdad. Hay un chico hace poco que hicimos un ejercicio de una obra de teatro, y es un chico buenísimo. Andrés es un joven, pues es el papá de uno de los niños de un territorio acá en Santa Cruz, en el Sinaí, y pues es buenísimo, tiene capacidad, digamos, de
improvisación genial, la creación del personaje, se pelicula y él le cambia la voz y tiene unos gestos marcados muy buenos y uno dice, qué tremendo, y él pues hoy siente pues como que puede hacer muchas cosas desde el teatro y se descubrió él mismo también en ese ejercicio. Bueno, en este diálogo estaba pensando que, bueno, ser un artista comunitario que potencia la comunidad es una relación bidireccional, ¿cierto? Entonces, ser un artista comunitario que potencia la comunidad, ¿qué le aporta a la creación artística y al artista, ¿cierto? ¿Cómo lo potencia? ¿Tú qué crees desde tu experiencia? Pues desde mi experiencia es, bueno, voy a hablar del teatro, que es como lo que practico. Da la posibilidad, digamos, de imaginarse otros mundos, ¿cierto? Porque uno como artista y más de teatro, pues a veces está como muy cerrado solamente a la creación de un texto o que le entregan, entonces cree este personaje que es así. Entonces, trabajar con la comunidad también es tener herramientas para crear, ¿cierto? Crear desde otras cosmovisiones, desde otras miradas, desde otros lenguajes. Y un asunto muy bonito que creo yo que pasa desde el teatro comunitario y que, pues, que a un actor profesional, pues puede ser que no le sea tan fácil, y es que crea su personaje casi siempre desde lo más natural, ¿cierto? Uno, pues, crea los personajes muy naturales porque uno quiere llegar a ese público más cercano. También, y que es un asunto pues fundamental, y es que las personas que hacemos teatro comunitario o que hacemos arte comunitario, nos interesa llegar a un público específico, que es la comunidad. Y, al querer llegar a ese público, creo que nosotros nos hacemos muchas preguntas que cuestionan el mundo, ¿cierto? Y cada vez que hacemos un trabajo con una comunidad, pues nos salen nuevas preguntas, ¿cierto? Por resolver, y que a partir del teatro empieza a generarse como ese laboratorio creativo que permite empezar como a divagar sobre ciertas preguntas y cómo mostrarlo y cómo no ser tan explícitos, pero ser sensibles, pero generar la metáfora y hacer de una cosa tan dura un asunto literario bonito y cercano al otro. Yo creo que esas preguntas que quedan ahí después de un trabajo o de un acercamiento a una comunidad, permite, digamos, un ejercicio de co-creación inmenso. O sea, usted sale con tema para 10 años, seguir trabajando, entonces eso es una oportunidad, y yo creo que en definitiva eso enriquece un montón de lenguajes. Hace poco, en esta obra que te contaba ahorita, tuvimos a la Filarmónica de Medellín en un ejercicio con nosotros, donde ellos hacen parte de la música de la obra. Y si vieras la cercanía y el amor de la gente con estos músicos de la Filarmónica, empezaron a ponerle apodos, los incluyeron terminaron actuando, los incluyeron en la escena, hablándoles. Claro, y eran unos hombres pues más rígidos, pues con su traje y y al final pues terminan involucrados, se ríen, terminan rapeando y diciendo textos en la obra, porque eso es lo que pasa un poco con este ejercicio. Y sale el director de ese montaje y dice, no, es que tenemos que seguir haciendo cosas de esta manera. Claro, él es, como artista también se vio tocado y un poco empieza a pensar, no, es que esta obra tendría que ir a todo, deberíamos ir a los palenques y deberíamos ir porque esto cuenta, bueno, un poco el ejercicio y podemos poner esto en la música. Yo ya he venido pensando cómo
mejoramos estos momentos en la música, cómo contamos esto con la música. Y yo creo que esto es el ejercicio que permite, digamos, ese trabajo comunitario, el ejercicio de tener mayor capacidad creativa, o sea, uno nunca acabaría de crear, nunca acaba de crear, ¿cierto? Porque siempre hay cosas inconclusas, siempre hay cosas por relatar, siempre hay preguntas por descubrir, y pues, claro, queda también toda esa corporalidad que uno ve en esos actores naturales, que uno de alguna manera también empieza a adaptar también a sus personajes y empieza a tener también esa lectura corporal de los territorios que uno a veces con la carrera no ve. Entonces, bueno, eso es lo que me ha permitido un poco este ejercicio. Y además porque yo también soy actriz natural, yo salí, o sea, aunque llevo mucho tiempo ahí, yo empecé como actriz natural en los ejercicios de teatro, entonces bueno. Bueno, ya que en esta bella e inspiradora conversa, no sé si dentro de este diálogo se te ocurren otros aspectos como a destacar, cosas que te parezcan importantes como poner Sí, de énfasis en este espacio. sí, yo creo que hay dos ejercicios muy importantes, ¿cierto? Uno son los patrimonios vivos, que pues que nosotros también desde lo comunitario pensamos que es importante empezar a relatar. Hay otro ejercicio que también venimos haciendo y bueno, ¿Qué comprendemos por un patrimonio vivo? sí, un patrimonio vivo, pues es algo, tiene muchos conceptos. Ahorita desde lo comunitario, pues hablamos de las bibliotecas vivas, que pueden ser un abuelo, una abuela, un sabedor, que tiene un conocimiento que no está escrito en ningún libro, pero que cuenta, digamos, la historia de su comunidad, que hace parte de ese relato de esas comunidades y que muchas veces están ahí muertos porque nadie los descubre y nadie le interesa, ¿cierto? Entonces venimos en ese ejercicio de no de descubrir, sino de visibilizar, de poner en vista de la comunidad, de la gente, de la ciudad, ese relato que tiene esa doña o ese don, que a veces es una partera comunitaria y que uno nunca sabe que tiene una partera ahí cerquita y que cuenta, digamos, el relato de su medicina, de lo que hacen desde la siembra del ombligo, que empieza a contar un poco de la práctica comunitaria de la partería y que todavía, pues, después de tener médicos muy cerquita o hospitales, la comunidad todavía la sigue consultando, pero que no es algo que para nosotros sea relevante, sino que hace parte un poco como esa práctica comunitaria, pero que al estar ahí pensamos que la doña va a estar toda la vida y se va a llevar esa práctica y nadie va a hacer como ese acompasamiento de saberes. Y es poner como en relevancia en la comunidad ese saber que la doña tiene y que posiblemente cuando la doña ya no esté, pues se va a ir también ese saber. Entonces esos patrimonios vivos un poco son los que a nosotros nos interesa también resaltar en las comunidades. Hay un montón de gente en las comunidades que hace un montón de cosas muy importantes para su comunidad, para la ciudad, y que pocas veces tenemos la oportunidad, digamos, de acercarnos a ellos y a sus relatos. También hablamos de patrimonio vivo desde lo físico, y es que hay algunos lugares que se cuentan solos, por lo que allí pasa, por lo que representan para la comunidad, lo que logra ese lugar conectarse con la comunidad. Por decir acá, en Comuna 2 en Santa Cruz, en Medellín, tenemos un lugar que se llama Los Chorros. Y es un lugar bellísimo, es un nacimiento de agua natural que brota como a media ladera de montaña. Y allí pues hay unos lavaderos comunitarios.
primero eran piedras y luego la comunidad, pues en un ejercicio de PP, logró poner unos lavaderos y dentro, al lado de los lavaderos, hay también una pecera natural. Entonces está la pecera natural y hay dos lavaderos que están frente a frente. Y lo que pasa en ese lavadero es que las mujeres van todavía a lavar a ese espacio, aunque tienen en sus casas agua, y se genera una conversación, ¿cierto? Ese espacio es muy bellísimo por todo lo que ahí pasa, ¿cierto? El tema de la pecera comunitaria, esas mujeres que se van y se encuentran ahí para hablar de lo que pasa en su comunidad, y es muy bonito sentarse a ver ese espacio y decimos que es un patrimonio vivo porque sigue vigente, porque no está ahí simplemente como objeto, sino porque sigue siendo de la comunidad y la comunidad se lo sigue apropiando después de 50 años de estar ahí, ¿cierto? Y que aunque se ha transformado, sigue siendo ese lugar para lavar, donde las doñas van y se echan el chisme y la conversación y se hablan de sus cuitas, de sus pesares. Entonces, para nosotros esos espacios y esas personas son muy importantes también, contarlas desde lo comunitario, desde ese quehacer. Y pues un asunto también muy importante y que yo quisiera como poner acá, y es que en la ciudad hay pocos espacios, muy pocos espacios para que las comunidades étnicas puedan mostrarse. Yo he venido en un ejercicio de sensibilización en ciertas secretarías cuando hacen convocatorias, y pues es una lectura más desde lo comunitario, y es que hacen las convocatorias escritas cuando la mayoría de comunidades son orales, y que cuando lo pasan al español, esas convocatorias cuando hay jóvenes artistas de alguna comunidad indígena o de alguna comunidad en especial, y ellos quieren resaltar algunos asuntos desde su identidad. Al traducirlos en español, toda su cosmovisión cambia, todo el sentido cosmogónico cambia, y eso es muy fuerte, muy agresivo, con muy poco enfoque, digamos, a los intereses de la comunidad. Y creo que es importante ponerlo ahí, porque no solamente pasará acá en Medellín, sino que pasa en muchos lugares del mundo. Y yo creo que cuando se hacen este tipo de convocatorias, donde se quiere resaltar el ejercicio de las comunidades étnicas, o sus prácticas artísticas, o sus saberes, o sus identidades, se debería tener en cuenta que las comunidades lo puedan presentar oral, así sea un doble esfuerzo y tengan que buscar un traductor para que pueda interpretar su propuesta, porque estamos perdiendo mucho al tratar de forzarlos a ellos a escribir sus ideas, a escribir sus relatos y a escribir sus propuestas de una manera en la que para ellos no es propia, ¿cierto? Por muchas cosas. Yo hace poco, ahorita, cuando las elecciones, le decía a una amiga, dime cómo se dice vivir sabroso en Vera, o cómo se dice vivir sabroso en Inga. Y entonces hice el ejercicio con las dos, y entonces no, es que no está, es summa causai, pues para ellas ya es summa causai, y es lo más cercano a vivir sabroso, y yo forzándolas a que me dijeran cómo se decía sabroso y vivir en una sola palabra. Y es un ejercicio así de simple, ¿cierto? En que a veces queremos forzarlos a decir lo que nosotros queremos que ellos digan. Entonces, un poco dejar como esa reflexión ahí, creo que también es importante. Muchas gracias por tu generosidad, por compartir tus saberes en este espacio
donde una gran cantidad de artistas, digamos que a partir de tu experiencia y de lo que nos cuentas de esos 20 años y más, aprendemos, intentamos tener otras perspectivas y miradas del mundo, y pues bienvenida también a este escenario, que es un escenario de co-construcción y colaboración. Ah, bueno, muchas gracias. No, esto se ve muy chévere. Me parece muy especial que estén trabajando estos temas, que además sea un ejercicio también de colaboración con otros artistas del mundo, con otras personas que están en este ejercicio de la gestión, que a veces, que a veces lo llevamos solamente en lo económico, ¿cierto? En ese ejercicio de la economía naranja o de las economías creativas, que no está mal, pero que a veces se nos olvida también el fin último, que es la cultura, y que la cultura abarca un montón de asuntos que no se pueden monetizar, ¿sí? Que están ahí más esperando, digamos, a que se le dé realmente una relevancia o un valor simbólico importante para la ciudad, y que ningún recurso económico tendría valor para poder contar lo que allí pasa. Entonces, bueno, muchas gracias por este espacio.